Los de las estrellas ya no querrán venir. Puedo ver, pequeña criatura, que una parte de ti también viene de allá. Somos el proyecto Privia Salva, y yo soy Victoria Sí. ¿Te gustan las historias de suspenso? Quédate a escucharnos a continuación. El ojo de una deidad. Observo a la gente que lleva o trae cosas de un lado para otro, mientras descanso, en las afueras del mercado, en el centro de Tierra Negra, cuando escucho que me habla una mujer. De casualidad es usted, Isela. La gente anda diciendo que había llegado a nuestro pueblo, y usted es la única mujer foránea que he visto. Volteo la mirada hacia ella, tan pronto como he escuchado la voz, y me encuentro con una mujer que lleva en sus brazos a su bebé de unos cuantos meses. Sí, soy yo, le contesto con una sonrisa. Hola, yo soy Marcela. ¿Y por fin cómo te llamas? Isela o Maxcaquena, me pregunta mientras me saluda de mano y sonríe, acomodando a su pequeño bebé que parece pesar un poco. Mucho gusto, soy Isela, pero el otro nombre me lo puso la gente. Se escucha bien, me gusta. Sí, su significado es todavía mejor. Oye, me imagino que estás cansada de ir y venir por todos lados. Si quieres puedes venir a mi casa a descansar un poco, me dice, mientras comienzan a caer unas cuantas gotas de lluvia. Justo iba a empezar a buscar una posada. Te acepto la invitación, y yo creo que hay que correrle o nos mojaremos. Al final, solo caen unas cuantas gotas. Un espantalistos, le dicen, así que caminamos más tranquilas hacia su casa, que queda en las orillas del pueblo, cruzando el río y yendo hacia arriba de una colina. Durante todo el trayecto, no paramos de hablar. Casi llegando a la casa, nos alcanza Teo, el esposo de Marcela, quien viene de trabajar en el campo. Pasamos el resto de la tarde, hablando de muchísimas cosas. Intenté ayudar a cocinar, pero Marce no me dejó para que yo pudiera descansar. Pues bien, entonces me he dedicado a cargar y entretener al bebé hasta que se quedó dormido en su hamaca. La casa tiene un hermoso ambiente familiar, donde se respira el olor del café de olla y se puede platicar y reír. De pronto, siento la nostalgia de la casa donde crecí y pienso en lo mucho que me hubiera gustado tener hermanos o una hermana cómplice con quien pasar el tiempo y contar lo que sea. El tiempo vuela y pronto ya es de noche. Puedo ver desde la cama donde descanso y en medio de la oscuridad, a través de la ventana, una hermosa luna que desaparece entre las nubes. Un momento amenizado solo por el cantar de los grillos. Es un precioso momento que me hace recordar al lugar donde crecí hasta que finalmente me quedé dormida. El día comienza con normalidad y ayudo a Marcela con las primeras tareas de la mañana: tender el maíz para que se seque y alimentar a las gallinas. Y aunque amanece con el cielo despejado, pronto el ambiente se torna húmedo y el cielo comienza a nublarse acompañado de un ligero viento, al principio tibio. Luego, con las rachas comienza a sentirse cada vez más fresco. Es sospechoso. Este viento es inusual. Las nubes que van llegando son cada vez más oscuras y se mueven cada vez más rápido. Como hoy es domingo, Teo se ha quedado a descansar. Menos mal que aquí está, porque pronto comienza a lloviznar. Isela, ayúdame a meter el maíz, me dice apenada Marcela. Sé que eres invitada, pero es que no tarda en caer el aguacero. No te preocupes, te agradezco mucho por dejarme entrar a tu casa, le contesto mientras levantamos las mantas del suelo donde estaba el maíz. El viento cada vez sopla más fuerte. Las gallinas corren revoloteando hacia su corral. Empiezan a caer pesadas gotas de agua sobre la tierra, gotas grandes y pesadas que caen como si fueran rocas. En esta época del año es normal que caigan aguaceros. Las ramas de los árboles se sacuden con fuerza y después de algún rato el viento es cada vez más rápido, como si quisiera desgarrar las ramas de algunos árboles.
y a otros más los dobla como si se trataran de papel. Casi tocan el suelo. Teo, el esposo de Marce, se puso a platicar con nosotras mientras preparábamos los alimentos y yo ayudaba guardando unas bolsas con café molido. Hay épocas en el año en que nos llueve mucho, pero este aguacero parece diferente, comenta Teo. No vaya a ser uno de los fuertes. ¿Te acuerdas, Marcela? Hace unos 2 años nos pasó algo parecido. La tormenta fue tan fuerte que nos tiró la casa donde vivíamos. Llovió a cántaros y el río creció hasta desbordarse y ya casi nos andaba llevando. Ay, sí, esa vez estuvo muy fuerte, interrumpe Marce. Vivíamos allá abajo con mis suegros y nada más escuchamos el ruido del agua que venía bajando por el arroyo. Se llevó árboles, casas, animales. Se llevó una vaca que teníamos y como pudimos nos fuimos todos a refugiar a la casa del hacendado. Esa casa está hecha de piedra y ahí ya estuvimos seguros. Y pues aquí tenemos todo lo necesario. Somos felices aquí con nuestro hijo y a veces vienen mis suegros o mis papás se quedan por unos días. Aquí siempre serás bienvenida, Isela. Muchas gracias, le digo. Yo estoy encantada con este lugar. Crecí en un lugar parecido con mi papá y cuando me casé, mi esposo también me construyó una casa como esta. ¿Y dónde está tu esposo, Isela?, pregunta ella. Partió hace unos días, en un barco rumbo a España, le contesto. Cuando regrese, invítalo a nuestra casa. Quien quita y hasta los hacemos compadres de otro niño, dice Teo, y todos nos soltamos a reír. Si no es por las risas y la plática, solo se escucharían la lluvia y el viento sacudiendo las ramas de los árboles. Me asomo por una ventana, y en el cielo, las nubes se arremolinan bruscamente. El bebé comienza a llorar, y Marce lo arrulla. Teo corre a clavar unas maderas en las ventanas de la cocina, y yo me apresuro a ayudarle para que el aire que entra no haga destrozos dentro de la casa. Está cada vez peor. No se preocupen, esta casa va a resistir. Marce, tú no sueltes al niño, dice Teo con tanta seguridad, aunque en su cara se note la angustia. Marcela se ha quedado junto a su cama. Claro que da miedo. No sabemos cuándo va a parar esto. Saco de mi maleta un cuchillo y un sahumerio. Recojo en él algunas brasas del fogón y le pongo un poco de incienso. Existe un ritual para cortar el viento y detener la lluvia. Para este punto, el clima está tan extremo que parece que el techo de la casa se comienza a levantar. Isela, no salgas, es muy peligroso, me dice Marcela. No te preocupes por mí, solo tardaré 1 minuto. Y me apresuro a salir, mientras Teo sostiene la puerta por dentro. Lo primero que siento es el viento chocar con mi cara, golpeando como 100 agujas. Es pleno mediodía, pero la tormenta ha oscurecido todo el paisaje, que cada 3 segundos se ilumina con los rayos que caen cerca. Con dificultad, coloco más incienso en el sahumerio y pongo frente a mí el cuchillo para abrir la brecha a la tormenta, y frente a mí veo el cielo de nubes abrirse como si se rasgara. Pronto me doy cuenta de que estamos dentro del ojo de un huracán. Todo se queda quieto, como si el tiempo se congelara, y veo bajar una luz blanca como un rayo, del que sale una serpiente gigantesca, que se sacude y retuerce en todo el espacio, como si festejara algo. De pronto, voltea a verme desde la altura, y baja hasta donde estoy, emparejando su mirada frente a la mía. Mientras puedo sentir su aliento, comienza a hablar. El huracán está furioso. Los de las estrellas ya no querrán venir. Puedo ver, pequeña criatura, que una parte de ti también viene de allá. ¿Qué estás haciendo aquí afuera tú sola? Solo salí para ayudar un poco. Esta es mi tierra y mi gente. Le contesto apenas pudiendo articular unas palabras. Ya he visto lo que has hecho anteriormente, me dice, mientras me mira de pies a cabeza. Yo te conozco, por eso dejé al maestre a salvo.
aunque bastante impresionado. Espera, ¿cómo que al maestre? Esta vez, las palabras me salen con fluidez, mientras mi corazón se agita y la gran serpiente me contesta despreocupado. Es un buen hombre. Lo dejamos en su barco, con mucho cuidado para no lastimarlo. Necesitará un poco de ayuda, pero estará bien. ¿Qué le hiciste a mi esposo, culebra de charco?, le pregunté. Nada, no le hicimos nada. Dio la casualidad que nos lo encontramos y lo saludamos, nada más. Nos ayudó a regresar, me contestó el enorme reptil. Conociendo la naturaleza de la gran serpiente, gracias a lo que mi padre me ha enseñado, comprendo que no tengo más remedio que creerle. Por esta misma razón, aprovecho para decirle lo que pienso. Te creo. En cuanto a ustedes y los míos, espero y deseo que arreglen sus diferencias, pues al fin y al cabo, todos aquí compartimos la misma tierra y de todos depende que vivamos en paz. Le miro fijamente ofreciéndole mis manos. No tan convencido, sacude un poco su cuerpo, mirando hacia alrededor, para después volver a mirarme dudoso, acercándose a mí y colocando su enorme y fría cara en mis manos. Bajando la guardia, vuelve a hablarme. Sé que hablas con la verdad y te dejaré seguir ayudando a mi gente. Lo que pase con tu padre y los demás, ya lo veremos con el tiempo. Aún quedan unos cuantos siglos. Finalmente se da la vuelta y comienza a marcharse. Sube imponente hasta el cielo y desaparece sobre la tormenta. Tengo que darme prisa para volver dentro de la casa antes de que el ojo del huracán termine de pasar sobre nosotros. Entro rápidamente a la casa y algo extraño sucede. Dentro de la casa, Teo, Marcela y el bebé están inmóviles. El tiempo se ha detenido, incluso el calor en el brasero, que calentaba una olla de barro llena de café, permanece suspendido. En una fracción de segundo, echo el copal directo a las brasas y el tiempo vuelve a transcurrir. Reina el silencio un instante, y Marcela voltea a mirarme un poco confundida. Me pareció escuchar una voz, dice Teo. Es solo el viento, le contesto. Debemos permanecer juntos. Teo, ¿cuál es la habitación más resistente? Ahí, ¿dónde está Marcela?, me responde. Rápidamente vacío agua en el fuego y corremos a refugiarnos con Marcela. De pronto, el silencio se rompe y se escucha algo como un rugido del viento. El huracán está nuevamente sobre nosotros. En este lado de la tormenta viene lo peor. Las paredes de la casa son azotadas por ramas, árboles y sus raíces. El viento furioso arrastra las rocas y el agua del río, que nadie podría explicarse cómo es que el río ha llegado hasta aquí. Parte del techo, de teja y madera, que cubría la cocina es arrancado como si unas manos gigantes lo jalaran, escapando por ahí casi todas las pertenencias del dulce matrimonio que me acoge en su casa. Teo se apura a colocar la cama sobre la puerta de madera. La madera cruje, resistiendo la fuerza del viento, y el agua comienza a entrar por la rendija inferior de la puerta. Abrazo a Marcela, quien sostiene al bebé que duerme plácidamente. La escucho rezar una oración, y Teo se une a ella abrazándola también. Yo solo intento escuchar sus oraciones. Después de todo, también soy de carne y hueso, tan frágil, con la vida finita. Nos quedamos en la más completa oscuridad, iluminados de vez en cuando por los relámpagos que caen casi sobre nosotros. Los segundos se hacen eternos, cuando somos nosotros los que estamos en peligro. No niego que tengo miedo. Después de todo, cada persona aquí presente está hecha con la misma materia que alguna vez fue parte de las estrellas. Y es que el indulto solo lo han hecho conmigo.
¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué difícil! ¿Has estado en una situación tan complicada como esta? Déjanos tus comentarios para poder leerlos. Agradezco tu interés en las historias de Max Kakena, del diario de Isela. Si quieres seguir escuchando esta u otras historias, te invito a seguirnos y darle like. Yo soy Victoria Sí, y nosotros somos el proyecto Privia Salva. Hasta la próxima. You know they're out there, don't you?